¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo tenemos esos cuerpos estupendos? Me alegro mucho que estéis todos muy bien. Bueno, como ya comenté en el último vídeo, el del carbón, hoy toca hablar de la energía solar. Por empezar por el principio, cuando hablamos de energía solar en renovables, hay que distinguir dos tipos, la fotovoltaica y la termosolar. En la primera obtenemos electricidad directamente gracias al efecto fotoeléctrico que ocurre en las placas solares. Y el segundo concentra luz que calienta agua y que alimenta una turbina para generar electricidad. Básicamente, una usa luz y la otra calor. A modo de ejemplo, la fotovoltaica la podemos ver en las placas solares que todo el mundo conoce y que puede hasta instalar en los techos de las casas. Y la termosolar correspondería a instalaciones como muestro en pantalla. Las placas fotovoltaicas, de forma muy simplificada, lo que hacen es absorber luz solar, lo que hace que los fotones exciten, calma chicos, calma, a los electrones de la placa a través del efecto fotoeléctrico, lo que genera una corriente que es lo que tras sucesivas transformaciones alimenta la red. Una de las limitaciones de las placas es que por pura definición del material solo son capaces de usar una determinada parte del espectro de luz, es decir, solo aprovechan parte de la energía disponible. En el momento de la elaboración del vídeo, siempre hago esta matización, se están haciendo experimentos con nuevos materiales que incrementarían la energía aprovechable, lo que daría lugar a placas más eficientes, pero esto es, de momento, un futurible. Antes de empezar a poner los datos de producción solar, como solemos hacer siempre, es necesario que explique una cosa de forma previa. La energía solar tiene una particularidad que no tiene el resto de energías, y es que acerca como ninguna la producción al consumo. A nada que uno se fije, en España o en otros países, puede ver cómo proliferan instalaciones de placas y de termosolar en los tejados de edificios, casas y pabellones industriales. El objetivo de los mismos es abaratar la factura eléctrica y sustituir el consumo de gas a través de la instalación de bombas de calor tanto para calefacción como para agua caliente. Toda esta cantidad de megavatios instalados no se contabiliza dentro de la producción, solo se incluyen plantas como las que os he mostrado anteriormente y parques solares. El efecto de la instalación de placas para consumo doméstico se refleja en la disminución del consumo eléctrico y del gas. Esto quería dejarlo indicado, ya que puede dar lugar a errores a la hora de estudiar el impacto del despliegue de este tipo de generación y es algo que hay que tener en cuenta. Aclarado este punto, como podéis ver, la capacidad de solar fotovoltaica instalada en el mundo en gigavatios ha pasado de 40,1 en el año 2010 a 707,5 en el año 2020. Es decir, lo hemos multiplicado casi por 18. Y ya os avanzo que este número sigue creciendo, ya que debido a la situación con la guerra en Ucrania, en el momento de realizar este vídeo, se está incrementando la capacidad a un muy buen ritmo. Si estos números los miramos desde el punto de vista geográfico, tendríamos que hay tres zonas que crecen a ojos vista, siendo Asia-Pacífico la zona con un comportamiento netamente exponencial, y en Europa y América del Norte pues hay crecimiento muy alto, la verdad sea dicha, pero que palidece frente al primero. Si vemos los 10 países con un mayor despliegue a finales del 2020, tendríamos a China dándolo absolutamente todo, seguido de los Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, Australia, Vietnam, Corea del Sur y Reino Unido. Estamos hablando del 2020. Nota curiosa al margen, España está en el puesto número 11. En cuanto a los consumos, aquí vemos el conjunto de renovables con sus consumos por región, izquierda, y por tipo, derecha. Muy fácil ver cómo a partir del 2006 el crecimiento pasa de lineal a exponencial, principalmente en la eólica, aunque la solar ayuda bastante. El área gris corresponde a otro tipo de renovables como geotermia, biomasa, etc. Y ahora que ya hemos visto unas cuantas cifras, vamos a hablar de otra característica de la solar y de la eólica que no hemos tocado hasta ahora y que debemos de tener en cuenta si queremos diseñar una política energética digna de su nombre. Cuando hablamos de renovables, es necesario introducir un concepto que cuando nos referimos a los combustibles fósiles no es tan problemático. Estoy hablando de la localización geográfica, porque en el caso de la solar y la eólica, la geografía es como el tamaño, importa. ¿Y por qué importa? Bueno, la producción de energía solar no es continua, es intermitente.
en el caso de los combustibles fósiles, y también la nuclear. La producción es lineal y continua. Una central de gas de 500 megavatios produce los 500 megavatios día y noche y puedes modular su producción sin problemas, mientras disponga de combustible, claro está. Hay veces que las nucleares, por ejemplo, paran para cargar combustible, que está planificado o por razones de seguridad, pero la norma es que funcionan de forma continua, día y noche, salvo si eres francés, que bastante tienen con lo suyo los pobres. Este no es el caso de la energía solar. La producción, como acabamos de decir, es intermitente y adopta una distribución de campana de Gauss como la que os muestro en pantalla. Este gráfico nos muestra la producción real en megavatios hora de energía solar fotovoltaica en España el 17 de marzo del 2023. Como es fácilmente observable, la producción parte de cero y a medida que el sol va saliendo se incrementa, volviendo casi a cero cuando va anocheciendo. Tened en cuenta que España es un país grande y hay dos usos horarios. Esta curva será más amplia cuantas más horas de sol estén disponibles. Esto es un problema, puesto que nos deja sin producción sí o sí durante unas horas al día, que variarán según nos vayamos moviendo en el calendario, y que solo puede ser solventado haciendo uso intensivo y extensivo de algún tipo de almacenamiento, ya sea a través de baterías o por bombeo de agua. Una vez explicado cómo funciona por encima la producción solar, dejadme ir un poquito más allá. Ya hemos visto cómo la producción sigue este patrón de campana de Gauss. Esto implica que cuando instalamos, por ejemplo, 1 gigavatio de solar, no siempre estamos produciendo a tope. Hay momentos en que no producimos nada, pero es que esta producción no es la misma, como por otra parte es lógico pensar, si instalamos 1 gigavatio de solar en Hamburgo, por poner un ejemplo, que si lo ponemos en Murcia. Este ratio entre potencia instalada y obtenida se llama factor de carga. En el mapa que podéis ver en pantalla se muestran de forma aproximada las horas de sol en el mundo. Por ponerlo en números, de media, en Estados Unidos el factor de carga es del 22%. En Europa es el 14%, en China es el 17% y en la India es del 20%, por poner unos ejemplos. Si hacemos foco en Europa, se puede ver dónde es más rentable instalar placas solares, en cualquiera de sus formatos y dónde no. Os doy una pista, cuanto más al norte, peor. Europa no es un lugar para paneles solares, con la excepción de España, algunas zonas de Francia, Italia y Grecia. Con esto no quiero decir que no se pueda poner un panel en el Reino Unido, simplemente que no se le va a sacar tanto rendimiento. Para hacernos una idea, Alemania tiene un factor de carga de un 10%, mientras que en España tenemos un 20%. Esto depende del año, de las horas de sol, de la meteorología, pero estamos hablando de media. Se ha gastado Alemania lo que no está en los escritos para generar electricidad con una tecnología que a lo mejor, llámame loco, no le convenía demasiado. En las energías renovables, como ya hemos dicho, la geografía importa. A la hora de diseñar una política energética en la que entran las renovables, tienes que ser muy consciente en qué lugar se encuentra el país para el que se diseña dicha política. Y ya para ir acabando, habéis comprobado que hay unos charcos en los que deliberadamente no me he metido, como es el hecho de dónde se instalan las placas solares, zonas de cultivo por ejemplo, o de si es mejor un tipo de energía u otro. No lo he hecho no porque no tenga una opinión, ya sabéis que las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno, sino porque en esta primera serie de vídeos mi intención es poner los ladrillos para tener una discusión más razonada y razonable sobre modelos energéticos más adelante. Para ir acabando, ya os avanzo que el siguiente vídeo versará sobre la eólica, ¿de acuerdo? Hablaremos sobre esa otra gran pata de las renovables. Y ya con esto dejo de daros la murga por hoy. Un saludo a todos y chao.